Entonces vamos a hacer la oración de entrada y vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor Dios, en este momento de la tarde, especialmente nos ponemos bajo tu presencia, nos ponemos en tus manos y te damos gracias verdaderamente con toda humildad de de que nos hayas dado la vida, que nos hayas dado otra oportunidad, que nos hayas cuidado durante todo este tiempo que estamos aquí vivos para ti. Y te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para aprender un poco más sobre ti. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus caminos para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos testimonio vivo de tu presencia aquí en el mundo. Amén. Amén. En el nombre del Amén. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Comenzamos entonces, directo. Ajá. Bueno, primero que nada, quisiera saber si... Es que cuando yo empecé en esto de, pues, a investigar la fe católica y la fe de otras congregaciones, yo no... este fue uno de los temas que yo no sabía que había diferencia, ¿no? Eh, no sé si... bueno, sí me gustaría como escuchar a ustedes si han oído, porque es que hay muchos católicos que pues no hemos salido nunca de la fe católica y no sabemos que hay gente que no cree o no da, ajá, no cree pues en la Trinidad, ¿no? O sea, hay hermanos, aunque son minoría, son pocos, le llaman los unicitarios, ¿no? Y aparte también están los testigos de Jehová, que es otra, pues digamos, tienen otro modelo de creer en Dios, de la naturaleza divina. Entonces, uno piensa como que la mayoría de ataques a la fe católica tienen que ver con las imágenes, con la devoción a María, como que son las diferencias más marcadas contra o sea, el protestantismo hacia nosotros, ¿no? Eh, pero sí hay algunas denominaciones que también atacan la Trinidad, o sea, dicen que la Trinidad es algo, un invento de la iglesia, que, y yo, o sea, esta fue una de las doctrinas que descubrí hasta mucho después, que sí existían diferencias, ¿no? Y del por qué, me intrigaba, ¿no? El por qué cuando vi que era el modelo trinitario, yo dije, oye, pero, y esto, ¿qué fundamento puede tener, no? O sea, es que a veces uno lee la Biblia y van a haber muchos versículos que vamos a hablar ahorita que muchas veces los han visto, ¿no? Pero por esta ocasión, los vamos a invitar a que se pongan las gafas católicas, trinitarias más bien, para que vean así cómo a veces leemos, no nos damos cuenta, estamos acostumbrados a esta doctrina que nunca la cuestionamos, ¿no? Pero ahora vamos a tratar de escudriñar para darnos cuenta cómo el católico aquí, pues, identifica una distinción de personas para hablar de la Trinidad, ¿no? No sé, si alguno de ustedes había oído hablar de esto o qué les han dicho de la Trinidad, si es que les han dicho algo. Eh, Alguien de aquí que quiera participar, o a lo mejor no sabían que también existía esta diferencia con los protestantes. Algunos protestantes, no todos. La mayoría son trinitarios. Ajá. No sé si alguien quiere decir algo antes de iniciar. O algo que sepan que es la Trinidad. Sí. Aunque Rigo ahí ya les puso en el enlace de esta reunión, ¿no? Que, bueno, ahí puso una breve explicación. 3 personas en un Dios. Eh, ¿Alguna vez ustedes han cuestionado cómo es esto, de que 3 sean igual a 1? Si ni la matemática dice eso, ¿no? Eh, Hola, ¿Alguien? buenas noches. Ah, bueno, sí, adelante. Pues Ujú, yo no sabía que había ujú, otras denominaciones, ¿no? Que no son católicos, que se llaman cristianos o a lo mejor como creo, ujú, testigos de Jehová. Creo que no creen en Jesús, que no creen en la ujú. Trinidad. Pero bueno, lo que yo sé es que sí causó en algún momento así como confusión esto del 3 personas en un solo Dios, ¿no? Ujú. Porque en algún momento algo así como que cuestionaron que por qué son 3 personas si es un solo Dios. Sí. Y sí,
poco complicado de entender, pero pues yo crecí escuchando esto, ¿no? O sea, de Ujú. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí, Y pues digamos, yo creo en eso, ¿no? Pero pues bueno. sí. Ujú. Sí, todos, creo que todos crecemos así, ¿no? De hecho, cuando te persignas, dices eso, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo hemos oído mil veces esa frase y, y, y puede haber pues cierta confusión, ¿no? Cuando a nosotros nos dan la catequesis, como que siempre nos dan a entender que Cristo es Dios, pero al mismo tiempo uno ve que Jesús ora al Padre. Entonces ahí uno puede entrar en esa confusión de decir, a ver, pero Jesús es Dios, porque habla con el Padre, o sea. Entonces, o sea, uno de niño puede tener esa confusión cuando te empiezan a enseñar, ¿no? Eh, yo me acuerdo que en el catecismo había unas personas que enseñaban la Trinidad con tres velas, ¿no? Y unían las llamas y decían, miren, es el mismo, la misma naturaleza es el fuego, pero en tres velas distintas, ¿no? Que pueden conformar esa misma llama. Entonces a los niños así les explicaban la Trinidad. Se me hacía un buen ejemplo para un niño, ¿no? Didáctico. Eh, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, miren, en la historia de la iglesia, la verdad es que esto siempre se ha creído. Que, de hecho, hay muchos símbolos cristianos que son triángulos o formas que tengan tres lados que siempre representan la Trinidad. Entonces, la verdad es que uno, como ser humano, si sigue la lógica, como un ser humano, pues yo estoy acostumbrado a que si yo conozco a una persona, pues, o digamos, a otro ser humano como yo estoy acostumbrado a que él es una persona independiente, ¿no? No estoy pensando en que si conozco, por ejemplo, a Rigo, hay tres personas dentro de él, o dos o cuatro, ¿no? Eso es ridículo, es ilógico. Entonces, hay hermanos que dicen, es que ustedes se inventaron la Trinidad y siendo honestos, o sea, siendo realistas, supongamos que es un invento. ¿Para qué lo harían? O sea, ¿qué provecho haría el católico o los papas de inventarse un Dios trino? De hecho, a mí se me hace totalmente absurdo. Si yo quiero inventarme una religión y voy a agarrar el judaísmo para inventarme una religión, yo no voy a agregarle tres personas, o sea, no voy a decir eso, porque eso lo haría más difícil de creer. ¿Por qué? Porque como me estoy saliendo de la lógica humana, de lo que todos esperan, que Dios sea unipersonal, entonces sería un pésimo invento, ¿no? Para, no sé, para inventarte una religión. Entonces, ¿por qué la iglesia defiende que Dios es una Trinidad? Pues debe ser porque es cierto, ¿no? O sea, a lo que voy es que la iglesia, si de verdad se inventara esto, se estaría complicando más la vida, ¿no? No puedes esperar que una persona, por lógica, diga, ah, bueno, es Dios, pues son tres personas. O sea, no. Normalmente una persona, cuando conoce a otro ser, sabes que es otra persona y es solo una. No puedes pensar que en un cuerpo o en un ente, en un ser, hay más de una persona, ¿no? Viviendo ahí en el mismo ser. Entonces, digamos, atendiendo a esa lógica, no habría ningún interés de inventarse esa doctrina, o sea, al contrario, les digo, perjudicaría el cristianismo. Sin embargo, se sostiene y se defiende a capa y espada. ¿Por qué? Bueno, o una de dos, ¿no? O es porque hay mucho cinismo de la Iglesia Católica de inventarse tres personas, o porque es la plena verdad y hay que defenderla, ¿no? Que pues por obvias razones sabemos que es la segunda, ¿no? Pero vamos a presentar las pruebas. Entonces, miren, primero que nada, decimos que en Dios es un solo ser, ¿no? O sea, tenemos dos naturalezas, la divina, que conocemos, la de Dios, y la otra que es la humana. Entonces, el modelo trinitario, esto es importante que quede claro desde el principio, nosotros argumentamos que tenemos un solo Dios, por eso nuestro credo dice, creo en un solo Dios. Nuestra religión es monoteísta, por lo tanto, el católico cree en un solo Dios, ¿no? Esa es la naturaleza divina, Dios. Y aquí lo pongo en el centro. Pero ¿qué argumentamos nosotros? Que en esa unidad, por eso se llama Trinidad, viene de tres y de unidad, ¿no? Hay una unidad de tres. Entonces, cuando yo digo que Dios es uno, estoy mencionando una naturaleza que es Dios, una esencia, por así decirlo, ser, pero que en ese ser hay tres personas, que ya sabemos quiénes son, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo del Padre puedo decir aquí que es Dios. Puedo decir que el Hijo es Dios, tiene la misma naturaleza, y el Espíritu Santo también es Dios, misma naturaleza, divina. Pero yo no puedo decir que el Padre es el Hijo, o el Hijo es el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo es el Padre, ¿no? O al revés. Eso no lo podría decir porque sí es cierto que Dios es uno, pero eso no implica que sea una persona. Puede haber más de una, ¿no? Porque así es Dios, y Dios no lo podemos encerrar
en nuestro saco de los humanos, de decir, es que la Trinidad es extraña, porque he oído algunos protestantes que dicen, es que ustedes se basan en una doctrina extraña. Bueno, sí es extraña para ti, porque para ti es imposible que tu hermano, tu mamá o quien sea tenga tres personas en su cuerpo. O sea, sabes que es unipersonal, cada quien. Pero Dios no lo podemos encerrar en ese saco. Dios es otro ser distinto, con una naturaleza distinta, y nada más por eso podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Porque es Dios. Entonces, para ellos, bueno, para esa gente que tiene esa visión de que solo una persona, pues sí es extraña la Trinidad. Pero para alguien que tenga una mente abierta y sea consciente de que Dios es un ser distinto, no podemos encerrarlo y esperar que sea igualmente humano que nosotros. Es distinto, ¿no? Empezando desde ahí. Entonces, miren, lo que quiero aquí nada más resaltar es que hay una unidad. Por eso van a ver un montón de versículos que dicen un solo Dios desde el Antiguo Testamento, y aún después en el Nuevo Testamento se sigue hablando de un solo Dios. Cuando decimos un solo Dios, estamos hablando del círculo del medio, un solo Dios. Cuando encontramos versículos que hacen una distinción entre el Padre y Jesús, estamos hablando ahora en la categoría de personas. O sea que depende a qué me refiera, en la categoría de persona o en la categoría de la esencia divina, ¿no? O sea, más bien de la naturaleza de Dios. Entonces, en la naturaleza sí es uno, pero ya a nivel personal no es uno, son tres. Eso es lo que quiero que noten, porque van a ver la insistencia de los unicitarios de decir que nosotros creemos en tres dioses, que no es lo mismo. Eso no es correcto, porque ya lo dijimos hasta el cansancio, es un solo Dios, pero en lo que es plural es en las personas de ese mismo Dios. Ahora miren, ahora les voy a explicar, eso es lo que queremos nosotros, el modelo unicitario, que es algo acercado que podría ser unicitario, sería esto, ¿no? Dicen ellos que Jesús, que bien puede ser aquí Dios, porque dicen Jesús es Dios, ¿no? Ellos sí creen en la divinidad de Cristo. Entonces yo lo puse aquí como Jesús porque a veces ellos usan mucho ese lenguaje, ¿no? Dicen, es que Jesús, solo Dios, no es persona, dicen, es una persona, pero tiene tres manifestaciones, o ha tenido tres manifestaciones, o incluso dicen, ha tenido más, ¿no? Por ejemplo, una manifestación de Dios, de Jesús, fue allá con Moisés, que se le presentó ¿no? En una planta ardiendo. Esa fue una manifestación. Ha habido más manifestaciones de Dios, aunque aquí nosotros tenemos, ¿no? Tres ejemplificadas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos dicen, Jesús es el Padre antes, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento. Después dicen, Jesús es el Hijo después de que nace de María. Y Jesús en la modalidad de Espíritu cuando ya asciende al cielo y le deja el Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, fíjense cómo este modelo, por eso le llaman modalismo, porque digamos que el único Dios, que es unipersonal según ellos, tiene tres modos, ¿no? Tres maneras de representarse. Para entenderlo mejor, imagínense una persona que se disfraza de tres maneras o tiene tres máscaras, ¿no? Van a decir, ¿es que es la misma persona? Sí, es la misma persona, pero tiene tres roles distintos, tres máscaras distintas, pero al fin y al cabo misma persona. ¿Y qué dice el trinitario? ¿Qué diría? Es que son tres personas y no necesita pues tres roles o tres máscaras, porque como ya son tres personas distintas, como las tres tienen la misma naturaleza, estamos hablando de un único Dios en tres personas, ¿no? Esa sería la diferencia a grandes rasgos de un modelo a otro. Y tenemos el modelo también de los testigos de Jehová, que es más diferente, es más fácil de identificar porque tenemos a Dios, ¿no? Ellos le llaman Jehová, y ellos dicen que también ellos creen en un Dios unipersonal, igual que los unicitarios, con la diferencia de que ellos no creen que Jesús o el Hijo, no creen que sea Dios. Dicen ellos que Jesús es la primera criatura, que es la criatura más excelsa, muy poderosa, porque Dios así Jehová le dio el poder, pero al final Jesús es una criatura, no es Dios, porque en algún momento fue creado. Entonces, miren, y los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo solo es una fuerza que viene del Padre, de Dios, de Yahvé, o Jehová, pues, ellos dicen, y no es una persona. El Espíritu Santo dicen, es que no es una persona porque solo es una fuerza, es el vigor que le dio en el Pentecostés a la iglesia, y es la fuerza que sostiene a la iglesia en la actualidad. Entonces, miren, en la historia de la iglesia, la primera vez que se propuso este modelo, el que no es el del unicitarismo, el que está en medio, fue con Sabelio, que fue si mal no recuerdo, fue un católico que pues empezó a, a enseñar algo distinto, ¿no? Él dice, no, es que el judaísmo dice que Dios solo es uno,
y vas a encontrar miles de versículos que digan Dios es uno, ¿no? Desde los mandamientos, cuando empiezan los mandamientos, el primero dice, ¿no? Que Dios es uno. Y aquí el problema radica en esto, ¿no? Sí está bien que digan que es uno. De hecho, lo creemos. Yo ya les dije, cuando veamos versículos que dicen que Dios es uno, estamos hablando del círculo en medio, acá en los, digamos, en el modelo trinitario. Pero yo no por eso debo entender o presuponer que como dice Dios es uno, significa es unipersonal. Y es que eso es lo que ellos tienen, que automáticamente ven Dios es uno, dicen es una persona. No, es que esa la Biblia nunca dice eso. No dice Dios es una persona, dice Dios es uno. Y ahí estamos de acuerdo todos, que Dios es uno, los tres modelos. Pero no puedes usar como argumento eso para refutar a los trinitarios o al revés para decir, es que como Dios es uno y tú dices que son tres, no. Nosotros estamos diciendo que es uno en esencia, en naturaleza. Si tú me dices, Dios es unipersonal, muéstrame un versículo, ¿no? Donde diga es una persona. Y ahí sí, pues ya refutas la Trinidad. Pero el problema es que no existe eso, ¿no? O sea, no puedes presuponer a partir de un versículo así, eh, que de ahí se sigue, dicen en lógica es non sequitur, no se sigue, que de ahí son tres personas, ¿no? Así no es la lógica. Entonces, van a ver esa insistencia. Ahora bien, creo que el modelo de los testigos de Jehová es como muy, bueno, la historia de la iglesia, por eso le llaman sabelianismo al primero, ¿no? El de que es homodalismo, le llaman también, que de un Dios unipersonal hay tres roles o tres máscaras, por así decirlo, tres modos tres manifestaciones del único Dios. Entonces, y en la historia, la primera vez que apareció este modelo que hoy sostienen los testigos de Jehová, que no es nuevo, que ya existía desde el siglo III o IV, ¿no? Más que mal no recuerdo, eh, es el de los arrianos, y este es el arrianismo. Proponía esto, que Dios es solo uno y que Jesús solamente no era Dios, y hagan de cuenta que era solamente como el sirviente, ¿no? El enviado de Dios. Era un profeta, pero era el mejor profeta de todos, que nos llevó a la plenitud de Dios. Y también, no recuerdo si los arrianos no sostenían que si el Espíritu era, si el Espíritu Santo era una fuerza o no. Lo que sí era que los macedonios, que fue una herejía que se desprendió del arrianismo, ellos sí decían que el Espíritu Santo no era Dios y no era de la misma sustancia que el Padre. Entonces, miren, la iglesia se enfrentó a estas herejías y las fue en varios concilios, las fue aclarando, pues, empezando por el de Nicea contra los arrianos, y fue excomulgando, ¿no? Y dejando claro que solo pues, Dios es trino y se manifestó así. Entonces, miren, van a ver que aquí, como todos los modelos, debemos de encontrar la falla, porque sobre todo el primero, el trinitario y el siguiente son muy parecidos, porque van a encontrar versículos donde digan, es un solo Dios, y cada quien desde su trinchera ve, ¿no? Pues sí, aquí en mi modelo dice que es un Dios, y ellos van a decir, aquí también es Jesús, nada más que pues hay tres manifestaciones, van a decir ellos. Vamos a encontrar versículos donde digan Jesús es Dios, y nosotros pues sí nos coincide, ¿no? Nuestro modelo dice que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, ¿no? El Padre es Dios. Y ellos van a decir, ¿no? No, pues el Hijo es la máscara, por así decirlo, del único Dios. El problema que ellos dicen es que si donde ellos encuentran que Jesús es Dios, todos los versículos que encuentren, automáticamente ellos presuponen y dicen, es el Padre, ¿no? Y así dicen, es el Padre. Es la misma manifestación, ¿no? Más bien, del único Dios, ¿no? Es la manifestación del único Dios. Y eso no es correcto porque no puedes presuponer eso, ¿no? Bueno, más bien, no afecta al modelo trinitario. O sea, no lo puedes usar para intentar refutar a los trinitarios, a nosotros, porque nosotros también creemos que Jesús es Dios. Y es que el problema es que cuando ellos dicen que Jesús es Dios, ellos automáticamente asumen que solo hay un Dios, solo hay una persona, ¿no? O sea, fíjense cómo cargan presuposiciones, ¿no? De lo que van leyendo, tratan de insertar ahí su modelo. Pero vamos a demostrar aquí algo, y les voy a mostrar la debilidad para que no se confundan de este modelo, que es la que yo he visto, que pues en múltiples debates, diálogos, la tienen difícil ellos de aclarar. Por ejemplo, fíjense, en el Padre dicen es que el Padre es la modalidad, por así decirlo, la máscara que utiliza Dios, el único Dios, para presentarse en el Antiguo Testamento. Pero es Jesús, al final dicen, es como decir es Jesús, ¿no? Jesús como Padre o Jesús como Hijo, o Jesús como Espíritu Santo. Y aquí el punto débil de este modelo es que si, ellos cuando dicen que Jesús es el Hijo, dicen es que así comenzó a existir a partir de que nace de María. Pero ¿qué pasaría si el católico es capaz de demostrar que Jesús como Hijo existe antes de nacer de María, antes de la encarnación? Aquí este modelo se va para el suelo, ¿no? Porque según ellos en el cielo solo existiría una única persona, no tres. Entonces Jesús comienza a existir desde que nace
de María, por así decirlo, pero dicen, no, es que sí existe, pero antes como padre, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, no esperarían ellos ver tres personas en el cielo. ¿Y qué pasaría si hay versículos de la Biblia donde me dicen que Jesús existe junto con el Padre, desde antes de todas las cosas creadas? Entonces este modelo ya no es tan sostenible. ¿O qué pasaría aún si demostramos que Jesús existe con el Padre, pero no es el Padre, después de la encarnación, después de que ascienda al cielo? Entonces ahí ya tenemos que esto ya no se sostiene tan fácilmente, ¿no? Eh, entonces suele ser un poco confuso al principio para algunos, pero sí quiero que vean claro eso, que ellos van a argumentar y van a ver la insistencia de que Jesús no existía desde antes de la encarnación, sino que nada más era una manifestación. Y si te dicen que existía, van a decir que existía como padre, ¿no? Pero era el mismo. Y vamos a ver que no era el mismo, que los mismos evangelistas hacen una distinción de personas. Y noten que también hay una parte en el Evangelio donde Jesús, bueno, no una parte, múltiples veces Jesús pudo haber dicho, es que yo soy el Padre. Y nunca dice yo soy el Padre, no hay un versículo que diga eso. Siempre dijo, a lo mucho llegó a decir yo estoy en el Padre, ¿no? Que no es lo mismo yo soy el Padre. Entonces, a pesar de que Jesús tuvo siempre esa oportunidad de decirlo, porque a veces nos atacan diciendo, es que no, a ver, muestra un versículo donde digan, pues que hay una Trinidad. Pero es que al revés es igual. Ellos no tienen un versículo donde diga, ¿no? Jesús que diga, yo soy el Padre, ¿no? O que Jesús haya dicho, es que ahí está lo que les digo, ¿no? La presuposición que ellos cargan en sus mentes. Es que sí hay un versículo que Dios es uno y te muestran, ¿no? En el Antiguo Testamento siempre. O que Jesús llegó a decir que uno es Dios. Pues sí, pero es que eso no refuta la Trinidad porque creemos lo mismo, que es un Dios. Entonces, vamos a quitarnos esas presuposiciones y ahorita vamos a ver en la Biblia desde cuándo se comienza a creer que en Dios debe haber o hay una pluralidad, ¿no? Porque primero hay que demostrar eso, que Dios, dentro de Dios, de su ser, no hay una persona, sino puede haber más de una persona. Entonces, miren, eh, ellos van a usar versículos como este, ¿no? Por ejemplo, ahí dice Isaías 45:5, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Entonces ellos van a argumentar, ustedes dicen que Jesús es Dios y que aparte el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. O sea, si el Padre es Dios, ya hay un Dios fuera del Padre, sería Jesús, igual el Espíritu Santo. Entonces aquí, supuestamente con Isaías nos quieren refutar eso, ¿no? Pero no es así, porque ya les dije, ¿no? Hay una unidad en la naturaleza y eso sostenemos. Entonces bien encaja aquí también la Trinidad. Dice, no hay Dios fuera de mí. Pues claro, porque si los tres comparten una misma naturaleza y los tres tienen la plenitud divina, no hay algo fuera de eso, ¿no? Pero no se sigue de ahí que porque haya tres personas ya se están saliendo de Dios. No, tienen la misma naturaleza. Entonces dice, yo te enseñaré, dice, aunque tú no me conociste, porque sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, ¿no? Yo Jehová y ninguno más que yo. Todos digo, hasta ahí estamos claros. Otra cosa que también quiero resaltar, que también la dice el padre Flaviano Amatuli. Aparte, miren, es muy lógico que si Dios apenas está teniendo a su primogénito, que es su pueblo, así le llama ya en Éxodo 24, mi primogénito Israel, lo trata como un hijo a su pueblo elegido, que son el pueblo judío, el pueblo hebreo. Si tú le vas enseñando a un niño en la fe y tú quieres lidiar contra el politeísmo, es muy lógico que... Adelante, porque eso está bueno. Apenas le voy agarrando sabor. Ahí va, ahí va. Sí, está buenísimo. Lo que pasa, Diego, es que como dice Diana, como ahora sí que nacimos en la Iglesia Católica, Ujú. muchas veces no dimensionamos todo lo que piensan las sectas o los protestantes, ¿no? No dimensionamos todo lo que manipulan a nuestros hermanos más débiles en la fe. Y sí, hasta los más fuertes han caído en sus garras. Por eso se tratan estos temas. Porque nosotros como católicos decimos, pues, oye, pues qué chiste hablar de la Trinidad. Pues sí, yo ya sé, o sea, desde chiquito yo ya sé que hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es un solo Dios. Yo no tengo ningún problema. Sí, nosotros no es que tengamos el problema nosotros con nuestra fe. Aquí el problema es que cuando vienen los hermanos separados a movernos el tapete, es cuando verdaderamente sucede toda esta confusión. Y por ejemplo, fíjense,
Diego lo dijo muy sencillito, muy acá sin que nos doliera. Sin embargo, así como nos la mientan, cuando nos mientan la madre, ¿cómo nos mientan la madre los hermanos separados? Hablando mal de la Virgen María. Y por eso nos duele, por eso nos enojamos, ¿no? Cuando hablamos con ellos. Igual con la Santísima Trinidad, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y los unicitarios saben lo que ellos argumentan o lo que nos dicen indirectamente y a veces bien directamente, que el Dios verdadero es el que ellos siguen y que la Santísima Trinidad es el diablo. Entonces, cuando te lo dicen tan directamente o indirectamente, pues cómo no vamos a sentir, cómo no vamos a saltar, cómo no nos vamos a poner a estudiar para comprobarles que el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios trinitario. Son tres personas, un solo Dios, ¿sí? Porque cuando te lo manejan así, que ellos sí lo manejan, por ejemplo, en reuniones de ellos abiertamente dicen, los católicos son idólatras, uno por las imágenes y otro porque tienen tres dioses, ¿sí? Y dicen, y si la Biblia dice que hay un solo Dios, entonces los tres dioses de ellos es el enemigo del Dios verdadero. Entonces, la Santísima Trinidad es el diablo. Eso dicen. Eso dicen ellos abiertamente y indirectamente también lo dicen. Por eso la importancia de que nosotros sepamos de dónde viene, cómo sustentar todo esto, primero en nosotros mismos y ya después a las otras personas que sepamos que a los familiares y amigos que sepamos que están teniendo contacto con los hermanos separados, porque esto les están manejando. ¿Sí? Es como cuando dicen de la Virgen María, no, es que la Virgen María tuvo más hijos. No te están diciendo que es una mujer cualquiera directamente, pero te lo están diciendo indirectamente. Tuvo más hijos con muchos otros hombres. ¿Qué te están diciendo? Pues que es una mujer cualquiera, que no tienes que querer a la Virgen María. Así es en este tema de la Santísima Trinidad. Indirectamente te dicen que un solo Dios nada más y no hay otro. Y si ustedes piensan en Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Dios, entonces tienen tres dioses, son idólatras. ¿Sí? Indirectamente. No, adoran al Dios verdadero. Exactamente. Si nada más Dios uno solo es el verdadero, entonces los otros tres de los católicos es el impostor y el impostor es el anticristo y el anticristo pues es el maligno. Hasta ese punto llegan. Entonces por eso la importancia pues de aclarar bien sobre la Santísima Trinidad. Tres personas, un solo Dios. Entonces seguimos, adelante. Ajá. Les decía que si el pueblo hebreo era muy joven en la fe, es muy lógico pensar que si Dios quiere combatir el politeísmo, porque quiere demostrar que solo es un Dios, no se va a demostrar como una Trinidad. Y es que ese es otro problema que ellos cargan. Dicen, a ver, pero si Dios es trino, ¿por qué en el Antiguo Testamento no le dijo a Isaías, ninguno hay más, ¿no? Dios fuera de mí, somos tres, ¿no? O tenemos tres conciencias o tres corazones, no sé, las cualidades que se le adjudican a una persona, ¿no? ¿Por qué no dijo que eran tres? Eh, bueno, para empezar, es muy absurdo que ellos busquen eso en el Antiguo Testamento, porque si yo soy Dios, bueno, yo me pongo en el lugar de Dios, yo digo, yo no me le mostraría como una trinidad a los hebreos, si vienen del politeísmo, o sea, claro que van a creer que son tres dioses. Entonces, deben asentarse en el monoteísmo primero. Y ya que estén muy bien asentados, ya viene la plenitud de los tiempos, tiene que haber una plenitud. La plenitud no es el Antiguo Testamento, como a veces los judaizantes nos quieren hacer creer, ¿no? La plenitud es de Cristo para adelante con los apóstoles. Entonces, si con los apóstoles y Cristo nos demuestran que esa unidad de la que siempre ha hablado el Antiguo Testamento, que Dios es uno, en realidad en esa unidad hay tres personas,
bueno, esa es la plenitud de la verdad y por eso debería preocuparnos sostener y defender esta doctrina, porque Dios nos quiso mostrar su plenitud, ¿no? Entonces, no podemos tomarlo como un caso menor y decir, bueno, es que es lo mismo, al final creemos en el mismo Dios, porque ya sea los unitarios o los trinitarios, no, porque ellos están privando de la plenitud de la cual nos vino a traer Cristo, ¿no? Que es una Trinidad, Dios. Entonces, miren, aquí dice en 1 Corintios 8:6, es y vean cómo esa gente está programada, ¿no? En sus mentes, las programaron para que donde todos ellos lean que diga un Dios, automáticamente deben entender una persona. Y eso no es cierto, o sea, no es lo mismo. Pero ellos están así programados, ¿no? Entonces leen aquí ellos, sin embargo, solo hay un Dios, ¿ves? No hay tres. O sea, nunca hemos dicho que hay tres dioses nosotros, decimos que es un Dios, ¿no? En tres personas, que es diferente. Entonces, esto no pasa a afectarnos a nosotros, el que nos demuestren miles de versículos donde digan que es uno solo Dios. Pero aquí fíjense, en esta misma cita, lo curioso es que dice, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo. Y aquí sepan que esto que dice aquí, Señor con S mayúscula, en el hebreo el Kyrios, ¿no? Por eso dice Santa Isabel a María, ¿no? La madre de mi Señor, la madre de Dios. O sea, ese es un título que se le adjudica a Dios. Entonces, aquí a Jesucristo lo están elevando o dando a entender San Pablo que Jesucristo es Dios al darle este título. Y aquí va a decir, el unicitario va a decir, bueno, sí, porque Jesucristo eh, es el Padre encarnado, ¿no? Es, digamos, por así decirlo, es una manifestación, un modo del Dios, el unipersonal, y el Padre es otro modo unipersonal del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces lo van a decir así. Aparentemente aquí encajan los dos modelos, tanto el trinitario como el unicitario. Pero les voy a mostrar versículos donde aquí ya el caso empieza a ser más favorable para el modelo trinitario. Fíjense acá también en Juan, el Evangelio de Juan 17:3 también se menciona esto, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesús, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, bueno, dice aquí el evangelista, ¿no? A quién has enviado, ¿no? A Jesucristo al que has enviado. Entonces aquí fácilmente, así nada más cortando lo de la Biblia, sin el contexto uno podría decir, ¿no? Entonces Dios es el Padre, Yahvé, y y Jesús solo es un enviado, ¿no? O sea, el testigo de Jehová diría eso. Jesús no tiene nada que ver con Dios, solamente es una criatura de Dios. Pero vamos a ver que en Dios, desde el Antiguo Testamento, ya nos daba pistas de que podría haber una pluralidad en Dios, ¿no? O la hay. Y el típico ejemplo es ¿no? Génesis 1:26. Antes de que las cosas sean creadas, fíjense, está escrito así. Entonces dijo Dios, hagamos, ¿no? Al hombre a nuestra imagen. Entonces, fíjense, dice acá, conforme a nuestra semejanza. Y aquí subrayé en rojo, pues lo raro, ¿no? Si creemos que Dios es solo una persona, pues porque dice hagamos en plural, porque dice nuestra imagen, porque dice nuestra semejanza. Entonces de ahí ya hay indicios de que en Dios puede haber una pluralidad. Va a decir alguien, no, pero ahí no dice que hay una Trinidad. No, pues todavía no, ¿no? Momento. Pero si ya voy viendo indicios de que en Dios puede haber una pluralidad, eh, pues voy fortaleciendo ese caso, ¿no? De que o sea, en el caso unicitario esto no encaja porque en el cielo solo habría uno, ¿no? Una persona, porque habla en plural. Entonces, como no pueden tener escapatoria a ese argumento, algunos de ellos dicen, es que Dios hablaba con los ángeles, ¿no? Como saben que no hay ninguna, o sea, como en este momento del Génesis no hay creación, no puede hablar con alguien más que con algo celestial, pues de agarre para decir, de los ángeles hablaba, ¿no? Pero pues sabemos que eso no es cierto, por la sencilla razón que los ángeles no son creadores. Por eso no puede decir, hagamos al hombre, ¿no? O a nuestra imagen, no estamos hechos a imágenes de ángeles, los ángeles no son divinos, estamos hechos a imágenes de Dios, ¿no? Entonces, por eso sabemos que esta pluralidad habla que en el mismo ser de Dios puede haber más de una persona. Entonces, ¿cuántas hay? Bueno, es lo que vamos a ver más adelante, pero ya tenemos una pista, ¿no? De este asunto. Entonces, fíjense, yo cuando estaba estudiando este tema, un apologista decía que para él el caso más contundente de que hay una pluralidad en Dios es el Salmo 110, que dice ¿no? Fíjense, desde el versículo 1 dice, Jehová dijo a mí, Señor. O sea, ¿cómo? Si Dios es solo una persona, ¿cómo habla con otra persona, ¿no? Está hablando con alguien más. Por eso dice, empieza así el salmo, Jehová, o sea, Dios, el que tanto defiende, ¿no? Los testigos de Jehová, le dijo a mí, Señor. O sea, ¿hay alguien más que tiene el título de Señor, de Kyrios, de Dios? Pues sí, según esto sí, ¿no? Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién en el Evangelio o los Evangelios se le dijo eso? Siéntate a mi diestra. Pues a Jesús, ¿no?
Entonces aquí se sobreentiende que este salmo está hablando de que Dios le dijo, ¿no? El Padre le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra. Y eso lo sabemos, eso está dicho hasta en el Apocalipsis, ¿no? De todo el Nuevo Testamento se sabe eso, que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Entonces no puede Cristo sentarse a la diestra de sí mismo, ¿no? A menos que sea una persona distinta. Entonces es que hay una pluralidad en Dios. Así, eso sí encaja, ¿no? En este salmo se habla de pluralidad, de que Dios habla con alguien más que comparte esa misma esencia divina, por eso le dice Señor con ese mayúscula. Sabemos que hay una pluralidad. Entonces, fíjense, esto está citado en el Evangelio de Mateo. Dice, cuando junto a los fariseos Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Y ven esa redundancia, ¿no? O sea, hay dos títulos empleados, pues tiene que ser para más de una persona, ¿no? No puede decir dos títulos empleados, ¿no? Así dicen los modalistas, ¿no? Es que una persona puede tener dos títulos distintos. Aquí el punto es que está siendo muy redundante, está diciéndole dos veces Señor, ¿no? A la misma persona, a menos que sean dos personas, uno sea Señor y el otro también, ¿no? Entonces ahí es donde vemos la pluralidad. Dice, hagan que ponga, y cita este salmo, ¿no? Nada más recordar que los salmos fueron escritos 1000 años antes de Cristo. Entonces no se había revelado la Trinidad, o sea, nosotros la alegamos que se reveló después de Cristo, ya el Dios Trino. Entonces, ¿cómo se empieza a hablar de una pluralidad desde antes de Cristo? Ah, bueno, será porque Dios dejó constancia, ¿no? O dejó pistas de que existía más de uno en él, en su esencia divina, ¿no? Entonces, miren, esa es otro versículo, ¿no? Aquí tenemos, dice la pregunta esta, ¿no? Que nos hacemos si Jesús es Dios. Ya les había mencionado desde el principio, en la primera diapositiva, que van a ver la insistencia de los hermanos unicitarios de demostrarte muchísimos versículos diciendo Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, pero con la presuposición que ellos cargan de decir si Jesús es Dios es el Padre, y no es así. Nosotros creemos que también Jesús es Dios, pero no necesariamente es el Padre. No tiene que ser el Padre. Es una persona distinta al Padre Jesús. Entonces ellos van a ver y van a ver también la insistencia de los testigos de Jehová mostrando este tipo de versículos. Por ejemplo, miren, allá en Juan 14:28, cuando ustedes lo lean, se les va a hacer muy extraño que diga esto Jesús, ¿no? Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amaréis, os habréis regocijado porque he dicho que voy al Padre. Dice, porque el Padre es mayor que yo. Entonces aquí el testigo de Jehová, ¿no? Dice, como ellos creen que Jesús es una persona pues inferior al Padre, dicen, ¿ves? Aquí no hay espacio para la Trinidad porque Jesús es menor. Y tú dices que Jesús tiene la plenitud de Dios. Entonces, ¿cómo Jesús hace esa distinción de que el Padre es mayor que él? Si en Jesús está toda la cualidad divina, ¿no? Dice Colosenses 2:9. Bueno, aquí primero ver en qué momento lo dijo Jesús, ¿no? Lo dijo durante su encarnación. Entonces, vamos a mostrarles ahorita unos versículos donde demuestran que Jesús cuando se encarna también se despoja de sí mismo y de cosas o de la gloria de Dios que él tenía. Por eso insistía, ¿no? Antes de ser crucificado, que le decía al Padre, devuélveme la gloria, ¿no? O sea, no tenía la gloria mientras estaba en la encarnación, se despojó de sí mismo. Por eso hay una aparente inferioridad del Dios encarnado al Padre, ¿no? Por eso es que se menciona aquí como el Padre es mayor que yo. Lo vamos a ver ahorita esa evidencia. Está en Filipenses 2:6. Pero miren, hay otro versículo que también pareciera, ¿no? Como que compromete la divinidad de Jesús. Dice, acá en Hebreos 2:9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, ¿no? O sea, fíjense, Jesús es inferior a los ángeles, pero sí es Dios, ¿no? Debería ser mayor. Coronado de la gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, porque por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y aquí está una pista. Va a darse muerte por todos. Por lo tanto, debió rebajarse a una condición de Dios, se rebajó una condición humana. Y es precisamente lo que dice el versículo 17, ¿no? Sobre el mismo capítulo. Si ustedes siguen leyendo, y el verso 2, dice, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, se tuvo que rebajar una condición humana para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, dice, al que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por eso Dios se hizo inferior a sí mismo y decidió él hacerlo así. Si Él es Dios y quiere hacerse inferior, pues nada, lo detiene, ¿no? Al fin y al cabo lo va a hacer para expiar nuestros pecados. Esa es la razón por la cual Dios se hace inferior y dice, el Padre es mayor que yo. Entonces dice, para socorrer a los que son tentados, ¿no? Para eso se hace inferior. Este es otro muy, muy famoso, ¿no? En Marcos 10:18, Jesús le dijo, dice aquí, ¿por qué me llamas bueno?
ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, ¿qué significará que Jesús es malo, no? Se dice solo hay uno que es bueno, es Dios. Y menciona a Dios como alguien ajeno a él, ¿no? Como si dijera, Dios allá arriba, ¿no? O sea, no se autonombra o no se le atribuye a él mismo la naturaleza divina, aparentemente. Pero la razón es la misma, la que le estoy mencionando. Para empezar, aquí el contexto es que se lo dice un hombre rico, un hombre que para él, su centro, sí cumplía los mandamientos, pero al parecer no quería alcanzar la perfección, porque cuando Jesús le dijo, deshazte de todas tus riquezas y dalas a los pobres, para el rico, al parecer ahí demostró que su centro no era Dios, ¿no? Por eso Jesús le apunta. El único bueno, las bondades solo hay uno, es Dios, ¿no? Entonces quiere apuntar a la humanidad, ¿no? Que la bondad está en Dios. Ahora bien, esa gloria la va a alcanzar Cristo después en la resurrección, ¿no? O sea, Jesús no está ajeno a eso. No significa que Jesús no sea Dios. Miren, acá en Juan 20:17, este también es otro bien famoso, porque aquí ya resucitó Jesús, ¿no? Y Jesús les dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, ¿no? Mas ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces aquí como que piensan, ¿no? Ah, pues Jesús está declarando que tiene un Dios Jesús, ¿no? Y, y dice, y vuelve a vuestro Dios, ¿no? Bueno, nos lo da, ¿no? Como Dios. Entonces, ¿qué significaría eso? Si Jesús tiene un Dios y ya había declarado que es mayor que él, entonces Jesús no es Dios, ¿no? O sea, esa es la conclusión de los testigos de Jehová. Pero eso no es cierto, mire. Uno cuando lee, tienes que analizar el contexto no solamente a veces del Evangelio que estás leyendo, sino también el contexto en toda la Biblia. Yo no debería encontrar versículos que me contradigan esto. Y no sé, creo que no la puse, pero hay una cita, a ver si me gustaría que alguien leyera, en Hebreos 1:9. ¿Alguien tiene la Biblia por ahí? Bueno, desde el 8, que lean desde el 8. Y vamos a compararla con esta cita de Juan 20:17 para ver por qué Jesús dice mi Dios y a vuestro Dios, ¿no? Ujú. Porque aquí como que se compromete, ¿no? La naturaleza de Dios, de Jesús, pues. Ahí, ¿la puedes leer, Rigo? Nada más quítale el silencio. Sí, Hebreos 1:8. Ajá, Dice así Hebreos 1:8. Al Hijo, en cambio, se le dice, ajá. tu trono, oh Dios, permanece por siglos y siglos. Ujú. Tu gobierno es gobierno de justicia. A ver, hasta ahí. Primero se le dice al Hijo, tu trono, ¿no? O sea, se le está diciendo, ¿cómo se dice? Se Tu le está trono, adjudicando tu como Dios, ¿no? trono, oh Dios. Ajá, ajá, adelante. Al Hijo, en cambio, se le dice, tu trono, oh Dios, Ajá, luego más. permanece por siglos y siglos, Ujú. y tu gobierno es gobierno de justicia. Ajá, Amas la justicia y aborreces la maldad. ajá, Por eso, oh Dios, tu Dios, ajá. Ahí está. te Ahí concedió. está lo que quería que vieran. O sea, le están diciendo a su trono y le dicen, oh Dios, al Hijo. Y ahora ahí en ese mismo versículo le dice, tu Dios, ¿cuál Dios? Del Hijo, ¿no? Entonces, con razón dice aquí Jesús, mi Dios. O sea, Él es Dios. O sea, cuando Él dice mi Dios, no lo excluye de que Él no tenga divinidad. La misma carta de Hebreos le está dando la divinidad y dice que Él tiene su Dios. En otras palabras, lo que está diciendo la carta de Hebreos es que Jesús comparte la divinidad con el Padre, la naturaleza, que es lo que sostenemos los trinitarios, la misma naturaleza, por eso dice así, ¿no? Nuestro credo, que vienen de la misma naturaleza del Padre, o sea, Jesús. Entonces, cuando Jesús dice mi Dios y a vuestro Dios, no se está excluyendo de la divinidad, no está diciendo es que el Dios es Él, yo no soy Dios, no está diciendo yo no soy Dios, está diciendo mi Dios, y en la carta de Hebreos está hablando de su trono y le dice, oh Dios, al Hijo, tu Dios, ¿no? O sea, también tiene la naturaleza del Padre, de Dios. Eso es lo que quería que vean. Entonces, miren, por eso en Hebreos 1:3, digo, si regresáramos ahí en el capítulo anterior, por eso dice aquí que Jesús habla de eso que es el resplandor de la gloria del Padre y dice la imagen misma de su sustancia, comparten la misma sustancia. Entonces, fíjense cómo eso se está pareciendo mucho, ¿no?
al modelo trinitario. Hablamos de un Dios, una misma sustancia, donde se desprenden tres personas. Entonces, con razón, Jesús se le dice Dios, pero al Padre también se le dice Dios. Comparten esa sustancia. Y aquí lo que les muestro es la naturaleza, bueno, le puse en azul la naturaleza humana de Jesús y cómo se le atribuye cualidad divina, ¿no? En Colosenses 2:9 dice eso, porque en él habita corporalmente, en su humanidad, toda la plenitud de la deidad. Ahora entienden por qué en la Eucaristía decimos que cuando nos comemos el cuerpo de Cristo, nos comemos también la divinidad de Cristo. Por eso, ¿no? Porque están unidos corporalmente a su divinidad, el cuerpo de Jesús. Entonces dice acá, en Romanos 9:5 también es otra cita muy explícita donde habla de Jesús como Dios, ¿no? Dice de quienes los patriarcas y de los cuales según la carne vino Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, Jesús es Dios. Y según la carne, pues viene de los patriarcas. Pero de acuerdo a su sustancia, dice es Dios sobre todas las cosas. Y acá está la cita de Filipenses 2:6 que aclara más esto, ¿no? Dice que Jesús, habla de Jesús, dice el cual siendo en forma de Dios, o sea, tenía forma de Dios, pero el Padre también tiene, o sea, tiene cualidad divina, ¿no? Entonces van a entender ahorita, más adelante, por qué el Evangelio de Juan dice que el Verbo estaba con Dios y era Dios al mismo tiempo, ¿no? O sea, está con Dios, pero al mismo tiempo es Dios. Entonces, ¿cómo hay dos dioses? No, 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 no. Es que habla de su sustancia, es divina, pero no está diciendo hay dos dioses juntos, porque eso ya sería atribuirle, ¿no? Dos personalidades con dos dioses o completamente distintos. Entonces, miren, acá dice que estaba en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que aquí viene lo clave, ¿no? Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, se encarnó, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Ahora dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí está la razón por la cual vamos a encontrar versículos donde Jesús eh, pareciera, ¿no? Cuando dice, es que el único, el bueno es uno, ¿no? Solo Dios. Y es que el Padre es mayor que yo. Esa inferioridad que a veces Jesús marca es por eso, porque la encarnación implicaba esto, ¿no? Que él decidió hacerse como hombre. Entonces, miren, acá dice otra en Juan, dice acá Juan 5:20 es otra, ¿no? Cita que la primera carta de Juan. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado enteramente para conocer el que es verdadero y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces aquí el unicitario entiende como que, a ver, es el verdadero Dios. Ah, entonces significa que Jesús es el Padre, ¿no? Y automáticamente están programados para creerlo así. Pero no es así, ¿no? O sea, aquí lo único que está diciendo es que Jesús tiene esa naturaleza divina, la misma que la del Padre, pero no necesariamente tiene que ser el Padre, no tenemos por qué estar casados con esa idea, ¿no? Son personas distintas, que es lo que argumentamos. Y vamos a sostenerlo y ahorita lo vamos a comprobar. Entonces, fíjense, acá, continuando con la carta de Hebreos, fíjense, ahí en el capítulo 2 les había dicho que narra ahí San Pablo que era inferior a los ángeles, ¿no? Si uno retrocede al capítulo 1 verso 4 lo dice al revés. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, pero aquí ya habla cuando ya está en gloria. Entonces, fíjense ahí la distinción. Por eso acá abajo en el verso 6 dice que estos ángeles, dice, y otra vez cuando introduce el primogénito del mundo, dice, adórenle todos los ángeles. ¿A quién se le adora? Solo a Dios. No puedes adorar a otra cosa que no sea Dios. Entonces, por eso los ángeles le adoran, porque lo reconocen como Dios. Entonces, hay momentos, por eso es importante ver que para Jesús hay momentos en los que es en su encarnación. Por eso dicen, ¿no? Que cuando estaba en Getsemaní, Dios, el Padre, le envió unos ángeles para consolarle. Y tú te preguntas, oye, pero ¿cómo si Jesús es Dios? Bueno, pero es que estaba en una condición humana, ¿no? Entonces él se quiso hacer inferior a rebajarse a la condición humana. Por eso vamos a encontrar este tipo de versículos. Y no tenemos por qué creer que eso significa que Jesús no es Dios, como los testigos de Jehová van a estar argumentando, ¿no? Van a intentar comprobar con eso, que Jesús no es Dios. Y como no pueden hacerlo, por eso tienen que cambiar a su Biblia palabras, ¿no? Para que diga lo que ellos quieren que diga. Entonces, fíjense acá, ya había leído esto, ¿no? Este Salmo 110, y lo único que quiero marcar aquí es que Jesús existe desde la eternidad. Van a decir los unicitarios, sí, existe como Padre, ¿no? O sea, y los trinitarios vamos a decir, no, existe como una persona distinta. Pero aquí lo importante es esto, que Jesús existe desde antes de la encarnación, porque ellos van a decir, no, es que el modo de Dios para hacerse hombre es Jesús, y existe a partir de que nace de María. Pero entonces, ¿cómo no? Si yo demuestro que Jesús existe desde antes de la encarnación, pues ahí están en un problema, en ese modelo unicitario, ¿no? Porque no puede ser que en el cielo exista solo más de una persona para ellos.
pero para los trinitarios sí es posible. Por eso enseñamos que Dios es trino y es plural, ¿no? Entonces fíjense que por eso aquí habla desde el Salmo 110 que en otras traducciones no dice Jehová, no dice Señor, dijo a mi Señor, ¿no? Que es como dice acá abajo, que lo está repitiendo Jesús. Está citando ese mismo Salmo en el Evangelio de Mateo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a tu derecha, ¿no? Entonces ya dijimos que habla de una pluralidad, pero también habla de una preexistencia, que ya había alguien junto con Dios, hablando con Dios, ¿no? Y que esta persona que está hablando también tiene una cualidad divina. Entonces vean acá en Juan 1:15, eh, aquí, aquí también habla de una preexistencia de Jesús. Fíjense, Juan el Bautista está diciendo esto. Dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, o sea, el que viene después de mí a bautizar, ¿no? Ese es Jesús. Pero aquí dice, es antes de mí, o sea, existe antes que yo exista. Dice, porque él era primero que yo. Es decir, Jesús primero existió antes que Juan el Bautista. Entonces aquí, lo repite aquí Juan en el versículo 27, dice, el que es antes de mí, dice, del cual yo no soy digno de desatar su calzado. Pero si ustedes recuerdan en la Biblia, allá en Lucas 1:36, ¿quién nació primero, Jesús o Juan el Bautista? Juan, ¿no? Porque, porque aquí dice dice aquí que tu pariente Elizabeth, ella dice, también ha concebido hijo en su vejez, y este es del sexto mes para ella. O sea, está adelantado por 6 meses Juan. Nació primero Juan, después de 6 meses nace Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que Juan diga el que es antes que yo, si Juan nació primero? Ah, bueno, es porque habla de una preexistencia, ¿no? Antes de todos los tiempos. Eso es a lo que se refiere Juan. Entonces, miren, y aquí este es otro clásico, ¿no? Que estamos para hablar de la preexistencia de Jesús. Antes de la encarnación incluso dice, ahora Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Eso es lo que dice Jesús en el huerto, ¿no? Mientras está orando en Getsemaní. Al lado tuyo, dice, ¿no? Entonces dice, glorifícame al lado tuyo. Entonces no podemos pensar que el Padre está hablando consigo mismo, ¿no? O sea, no es el mismo, es una persona distinta. Y aparte dice al lado tuyo, o sea, no podemos creer que los evangelistas son unicitarios porque entonces no dirían eso. Diría, me glorifico a mí mismo, ¿no? Eso diría, porque somos la misma persona. Pero como es una persona distinta, dice, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, antes de que todo existiera, Jesús ya estaba con el Padre, glorificándose. Había dos en el cielo, ¿no? Al menos dos hasta aquí. Ya después que hablamos del Espíritu Santo, vamos a ver que eran tres, son tres. Por eso, el profeta Miqueas, cuando anuncia, esta es la profecía más famosa, ¿no? Bueno, la única, ¿no? Donde se habla de Belén como el lugar donde va a nacer el Mesías. Dice, pero tú, Belén, dice, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esto es antes de Cristo, ¿eh? Dice, y sus salidas son desde el principio, desde el día de la eternidad. Por eso nosotros cuando decimos en nuestro credo, Jesús es engendrado, no creado, ¿qué estamos diciendo ahí? Que fue engendrado, pero no vamos a entender el engendramiento como o sea, como la engendración humana, que es con un principio, que fue creado, ¿no? No es así. Es un engendramiento en la eternidad, es decir, antes de que exista el tiempo. Por eso aquí dice desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese es el que va a nacer, el que está desde los días de la eternidad, Jesús. Y acá en Hebreos 7:3, ¿no? También se menciona cuando San Pablo lo compara a Jesús con Melquisedec. Dice que Melquisedec no tenía genealogía. No, dice, no, por lo tanto, dice él, no tenía días de principio ni fin de vida. ¿Sí? Y por eso, por esa cualidad de Melquisedec que no se le menciona genealogía, ni principios de fin ni de vida, dice que eso es a lo que lo hace semejante al Hijo, ¿no? Dice, si no hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces aquí compara a alguien que no tiene principio ni fin como una cualidad que Jesús tiene, que no tiene principio ni fin. Por lo tanto es Dios, por lo tanto ha existido siempre Jesús. Y aquí vamos a ver, si existe Jesús, vamos a ver si existe como Padre o como una persona distinta al Padre, donde lo vemos en Juan 1:1. Cuando comienza el Evangelio, dice lo que era bueno, está en dos partes, ¿no? Juan lo menciona en su Evangelio, en el capítulo 1, verso 1, pero también lo menciona en su primera carta, igual en el capítulo 1, versículo 1. Fíjense que en su carta dice esto, lo que era desde el principio. O sea, cuando decimos el principio nos remontamos al Génesis, desde antes de la creación incluso, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon
nuestras manos tocante al verbo de vida. Es un título que se le da a Jesús, es el verbo de Dios. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna. Oigan, el verbo, la cual estaba con el Padre. Qué fácil hubiera sido para Juan decir ahí, el verbo era el Padre. El verbo, aquí hubiera dicho eso, ¿no? La cual era el Padre, pero no dice eso, dice estaba con el Padre. Ese con, pues ya nos indica, ¿no? Hay dos, al menos ahí están dos juntos, ¿no? Acompañados, no está uno solo del otro. Y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anuncia para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. ¿Por qué Juan separa las dos cosas? ¿Por qué no dice nuestra comunión es con Dios, que es Jesús o el Padre, ¿no? ¿Por qué hace esa distinción? Ese es el punto, ¿no? De que vamos a encontrar un caso acumulativo que favorece el caso trinitario, ¿no? De que verdaderamente todo el tiempo hay una insistencia en hacer una distinción entre Jesús y el Padre. Y vamos a ver que hubo oportunidades donde Jesús pudo haber dicho yo soy el Padre y él no, insiste en que pues, es alguien distinto, o da a entender eso, ¿no? Y por eso aquí tenemos en el Evangelio que dice, en el principio era el verbo es Jesús, ¿no? Cuando decimos el principio es antes de la creación, y el verbo era con Dios, otra vez ese con, ¿no? Era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, el verbo tiene la naturaleza de Dios y también está con Dios. Este era en el principio con Dios, lo recalca, ¿no? Entonces aquí entendemos que en el principio había dos. Uno es Dios y otro le llamamos verbo, que era Dios y estaba con Dios, ¿no? Eso es importante decirlo porque como los unitarios no pueden borrar esto de la Biblia, porque miren, qué distinto sería en la Biblia que dijeran, después de que dice el verbo era Dios, ¿no? O sea, que no estuviera el con, ¿no? Que nada más dijera, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿no? Este era en el principio Dios. Así ya le creería yo a los unicitarios, ¿no? Porque desde el principio me está diciendo que solo es Dios, pero cuando agrega el con Dios, estaba con Dios, pues uno ya entiende que hay alguien distinto a Dios, que también tiene la cualidad divina, ¿no? Entonces, aquí es donde se ven dos entes. Por eso los unitarios, para darle una explicación a esto, dicen, no, es que el verbo estaba en la mente de Dios. Y así ya, con eso ya se la quitan de encima, ¿no? Pero vemos que no es así, ¿no? O sea, porque la Biblia no dice eso, que estaba en el pensamiento de Dios. O sea, ¿de dónde sacan eso, no? Pero van a ver la insistencia de Dios de decir eso. Es que era el plan de Dios y estaba en su mente, planeado, que Jesús llegara, ¿no? O que se encarnara el mismo Dios. Pero miren, ahí es donde empiezan los malabares exegéticos. Porque como no pueden sostener esto, tienen que de algún modo agregarle a la Biblia para sostener eso, tienen que decir eso, ¿no? Y aquí no voy a entrar en todo, pero en los detalles de cada versículo, pero aquí sí les muestro que cuando hablamos de Génesis 1:26, donde dice el plural, ¿no? Que dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí se ve la pluralidad en Dios. Aquí van a poder decir algunos unicitarios, no, es que en el Antiguo Testamento solo estaba el Padre y el Padre es el creador de todo. Pero el problema es que hay versículos donde Jesús se le menciona como un creador también. Entonces, ¿cómo te la quitas de encima esa, no? O sea, ¿cómo evades eso? Por ejemplo, en Juan 1:1 al 3 también se dice eso. O sea, ya leímos la parte, ¿no? Del verbo con Dios. Pero fíjense, en el verso 2 en adelante dice, todas las cosas por él fueron hechas. Dice, el verbo, estamos hablando del verbo, de Jesús. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, aparte de que estaba junto el verbo con Dios, también estaba siendo creador de las cosas. Entonces con razón en Génesis 1:26 dice, hagamos. Ahí ya coincide, ¿no? La pluralidad de hagamos al hombre. Entonces, miren, allá en Colosenses 1:15 dice lo mismo. Todo fue creado por medio de él y para él. Está hablando de Jesús. Entonces, yo no puedo decir que Jesús es el Padre, porque como dice que es que aquí él es el creador, es el Padre. No, porque ya vimos en Juan 1:1 que ese verbo, que es Jesús, estaba con Dios. Entonces no puedo decir que es el mismo, si está acompañando a Dios. Entonces dice acá, otra dice acá en Hebreos 1, del 1 al 2, ¿no? Dice acá, en verde también lo señalé, ¿no? Acá en el verso 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿no? Una vez más, atiende la creación. Entonces, miren, acá hay otra confusión que a veces hay, que cuando Jesús se alude a que Él es Dios, en el modelo trinitario
unitario sí lo creemos, Jesús es Dios. Lo malo es que en el modelo unicitario dicen, es que ahí ya se atreven a decir que es que Jesús es el Padre, ¿no? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque una vez Jesús dijo yo soy, ¿no? Cuando dice antes de que Abraham fuese, yo soy. Ese título, si recuerdan allá en el Éxodo 3:14, es el nombre de Dios, ¿no? Que le preguntó a Moisés, ¿cuál es tu nombre, no? ¿Y qué les voy a decir? ¿Cómo te llamas? Y él dijo, yo soy el que soy. Entonces Jesús, cuando dice yo soy, o yo soy ese, ¿no? El yo soy, eh, sabemos que es el título de Dios desde el Antiguo Testamento, sobre todo porque acá, fíjense, acá en el verso 58, cuando Jesús dice eso, en el verso 56 se enojaron los judíos y tomaron piedras para arrojárselas, porque para los judíos era muy ofensivo que usaras el nombre del yo soy, y más, peor aún si te lo adjudicabas a ti mismo, ¿cómo es posible si eres un ser humano, ¿no? Entonces para ellos Jesús era solo un ser humano atrevido que nada más está usando el nombre de Dios de una manera incorrecta. ¿Por qué Jesús dice yo soy? Si eso solo es un título de Dios, ¿no? Ah, bueno, eso no significa que Jesús es el Padre, significa que Jesús tiene la naturaleza del yo soy, de la naturaleza divina, ¿no? Por lo tanto, también le corresponde a él reclamar, por así decirlo, ese título, porque tiene la misma naturaleza. Entonces no refuta en nada la Trinidad del yo soy. Y cuando fue aprendido, allá en Juan 18:4, ¿se acuerdan cuando fue arrestado Jesús? Y, le, y dijeron que buscaban a Jesús el Nazareno, ¿no? Y acá Jesús le contesta, yo soy. Dice, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Pero acá aclara el evangelista, cuando les dijo, yo soy, se retorcieron y cayeron en tierra, todos los que lo querían arrestar. Entonces, sabemos que se refería al yo soy por el nombramiento, o sea, por el nombre de Dios, por lo que ocurre, ¿no? El contexto. Estos se cayeron en tierra. El otro contexto es de que los judíos agarraron piedras, por eso sabemos, ¿no? Que se ofendieron. Entonces, miren, sabemos que Jesús es una persona distinta al Padre por todo lo que ya les mencioné, solo no quiero redundar en esto. Ya mencioné estos versículos. Eh, y miren, este es importante, porque aquí es donde creo que confunden más al católico, en esta parte, en Juan 14. Porque yo incluso, cuando una vez estaba dando una enseñanza en la escuela de pastoral, una persona me decía eso. Yo le estaba explicando la Trinidad y como que no la había entendido muy bien y, y me dijo, es que Jesús es el Padre, ¿no? O sea, porque cuando le dijo a Felipe, tanto tiempo ha pasado, ¿no? Y parece, ¿no? Que no has visto al Padre porque Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Y le dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces como que yo no puedo entender, o sea que Jesús es el Padre, porque aparte lo relacionas como Jesús es Dios, debe ser el Padre, ¿no? Y aparte Jesús descendió del cielo, ¿no? Se menciona ya en Juan 6, entonces pues solamente Dios, pues Jesús es el Padre. Y a veces el católico carga esa confusión por este versículo, ¿no? Pero ahorita les voy a mostrar que no es así, no se sigue eso, ¿no? Entonces aquí ya les mostré, ¿no? Señor, le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos... Ajá, entonces yo le explicaba a esta persona que ella estaba cayendo en una herejía, que es el sabelianismo o el modalismo que les estoy contando, ¿no? Que tienen los unicitarios. Dije, porque ahí tú estás presuponiendo que el Padre es Jesús y eso no es correcto. Y yo le puse de ejemplo un ejemplo muy claro. Le dije, cuando Jesús les dice a sus apóstoles en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, significa que Jesús está en los apóstoles, ¿no? Entonces usando la misma lógica vas a decir que San Pedro es Jesús, San Pablo es Jesús, ¿no? Santo Tomás es Jesús, no. Por eso Jesús les dice, ¿no? El que a vosotros oye, a mí me oye. Y aquí Jesús está dando a entender, ¿no? Que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. O sea que Jesús es un enviado, y lo dice muchísimas veces, viene de parte del Padre. Y como él es un fiel, digámoslo así, un fiel seguidor, ¿no? O, una, o Cristo es un fiel representante del Padre, del mismo modo que los apóstoles son representantes de Cristo, no podemos concluir que los apóstoles son Cristo. Del mismo modo que yo no puedo concluir así apresuradamente, Jesús es el Padre, entonces, ¿no? No, Jesús es una persona distinta, pero es una fiel representación del Padre. Eso sí puedo decir. Entonces dice aquí, ¿cómo pues dices tú, maestro, el Padre? ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre, ¿no? Porque Jesús les ha dicho, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre? Aquí está el punto. Jesús pudo haber dicho, yo soy el Padre, pero ¿por qué dice yo soy en el Padre? Y lo subrayo porque ahí está la diferencia. Y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, dice, sino que el Padre que mora en mí, el Padre mora en mí, pero no está diciendo el Padre soy yo, ¿no? Y es que ahí Jesús tuvo esa oportunidad, ¿no? De decir eso. Y los apóstoles también han tenido la oportunidad en sus cartas de decirlo y nunca lo dicen. Por eso
separan, ¿no? La bendición del Padre, la gloria del Hijo, o sea, siempre van a separar esas cosas. Entonces aquí dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces aquí, ¿por qué Jesús dice esto? Porque comparten la misma naturaleza, nada más por eso. Entonces, con razón, ¿no? Aquí en Hebreos 1 al 3 dice que dice que él ha sido el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Por eso Cristo, ¿no? Está en el Padre, el Padre en él, porque son de la misma sustancia. Y allá en Colosenses 1:15 también dice lo mismo, él es la imagen del Dios invisible, es decir, comparten sustancia. Y acá lo que les decía en Lucas 10:16, ¿no? Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Entonces, los apóstoles son una fiel representación de Cristo, o pues pretenden serlo a pesar de que son seres humanos, pero no por eso vamos a concluir. Entonces significa que los apóstoles son Cristo, ¿no? Porque Cristo también dijo que está en el Padre, ¿no? Entonces Cristo es el Padre. No podemos usar esa misma lógica. Hay otra, ¿no? Otra parte aquí que se menciona en Juan 14, que dice, no os dejaré huérfanos. Este versículo es muy citado por los universitarios para decir, ¿quién deja huérfano a quién? Pues el Padre al Hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús dice no los dejaré huérfanos? Porque Jesús es el Padre. Y sacan esa conclusión apresurada, ¿no? Porque solo deja huérfano el Padre. Dice, no los dejaré huérfano, vendré a vosotros, ¿ya ves? Que es el Padre. Y miren, esto es muy ilógico, porque yo puedo decir lo mismo de una persona que no necesariamente es mi hijo. Yo puedo ir a un orfanato y decirle a un niño, yo no te dejaré huérfano, y eso significa que soy su papá, ¿no? Significa que le voy a conseguir un papá, ¿no? O que voy a llegar con alguien que lo adopte. Y es que Jesús está haciendo la misma referencia, no los dejaré huérfanos, no está diciendo yo soy el Padre. No los dejaré huérfanos, ¿por qué? Porque yo vendré con el Padre. Ahí está, por qué les dice eso? ¿Dónde dice eso? En el verso 23. Por eso aquí lo subrayé, vendremos a Él y haremos, ¿no? Por eso, porque vendremos, ya habla de un plural. Entonces, miren, dice eso. En el verso 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, otra vez, ¿no? El en, la distinción. Y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces, aquí dense cuenta cómo Jesús está diciendo, yo estoy en mi Padre, no está diciendo yo soy el Padre. A ejemplo de eso, vosotros en mí. Y no significa que ustedes son yo, o sea, no, ustedes son Jesús. Del mismo modo que yo en el Padre, ustedes en mí. Entonces, ahí es lo que quiero que noten, cómo hay una unidad, pero eso no implica que sean la misma persona. Puede haber una unidad con distintas personas, es lo que quiero que vean, que la Trinidad es eso. Y la iglesia es lo mismo, es un solo cuerpo, pero en ese cuerpo hay distintas personas integrándolo. Y Jesús toma eso, ¿no? Dice, y yo en vosotros. Entonces, miren, y ya, bueno, analizando el contexto, que ya lo pueden leer con calma en su casa, dice aquí, el que habla mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Se acuerdan que les dijo, no? Acá arriba, vendré a vosotros. Pues sí, va a venir, pero no va a venir solo, va a venir con el Padre. Por eso no los va a dejar huérfanos, porque nos va a traer al Padre. Es del punto. Y es que el problema es que el unicitario saca de contexto este versículo 18, nada más toman el 18 y no leen el contexto de abajo, ¿no? Que ya habla de la pluralidad, por eso no nos dejará huérfanos. Fíjense, acá en Gálatas 2:20 es otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando San Pablo dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Entonces, si dice Jesús, yo estoy en el Padre, y por eso yo ya digo, Jesús es el Padre, entonces aquí usaría la misma lógica de los unicitarios, y si dice San Pablo, Cristo vive en mí, entonces concluyo, Pablo es Cristo. No, no. Entonces no es lo mismo decir yo soy el Padre a yo estoy en el Padre. Aquí San Pablo dice, Cristo vive en mí, y no por eso vamos a concluir Cristo es San Pablo o San Pablo es Cristo, ¿no? No es la misma persona, son personas distintas. Por eso no podemos creer que en Juan 14, cuando Jesús dice estamos hablando de la misma persona, son distintas. Entonces, por eso, aquí también, San Pablo también por eso menciona, ¿no? Si recuerdan en 2 Corintios 5:20, dice que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, somos personas distintas, Jesús y yo, pero aún así, Jesús vive en mí, está en mí, al tal punto que es como si el mismo Cristo rogara a través de mí. Entonces, pero dense cuenta cómo hay una unidad entre San Pablo y Jesús, al menos aquí mencionada, y no necesariamente son la misma persona, sabemos que son personas distintas. Entonces, si van a usar un criterio en Juan 14, pues aplíquenlo en lo demás, ¿no? Y ya es ilógico usarlo en los demás, el mismo criterio. Entonces, aquí lo que quiero que vean es como a veces tienen un prejuicio doctrinal de querer demostrar, un afán de querer demostrar que Jesús es el Padre, por lo tanto, usan un criterio o miden con una vara que a la hora de que tú les muestras estos versículos,
en lugar de que usen la misma vara, el mismo criterio, ahí ya no lo usan porque ya no les conviene usarlo, ¿no? Porque ya es ilógico pensar eso, que San Pablo es Cristo. Entonces, hay que aplicar el mismo criterio a todo, ¿no? Si vamos a sostener una idea y vamos a medir con una vara, pues hay que medirlo así en la Biblia, en toda la Biblia, ¿no? Entonces aquí ya no resulta. Sí, aquí habla de la preexistencia, ¿no? De Jesús, perdón, después de la encarnación, la existencia de Jesús. Porque si fuera cierto que Jesús tuvo un final hasta, digamos, hasta que nada más fue la manifestación del Padre en la tierra, y ya subiendo al cielo ya es solo uno, no tendríamos por qué ver a Jesús después de la encarnación, ¿no? O sea, no tendría sentido que los apóstoles hablen de Jesús ya después de que resucitó. ¿Para qué hablan de Jesús? Si eso solamente fue una manifestación, que hablen del único Dios, ¿no? De que solo es una persona, del Padre o Yahvé, o no sé cómo le quieren llamar. Pero aquí el punto es que los apóstoles insisten en que en el cielo habría más de uno. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, ahí en Apocalipsis 3:21, ¿no? Donde San Juan menciona esto. Yo he vencido, bueno, aquí menciona un relato, ¿no? Que en teoría habla Jesús. Dice, y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿no? Con mi Padre. Se entiende que en el mismo trono están los dos. Entonces, pero ¿por qué hace la distinción, ¿no? Entre Jesús y el Padre? ¿Por qué no dice, ¿no? Yo he vencido y estoy en mi trono. Eso tendría que decir, ¿no? Si fuera unicitario. Y, y esto de sentarse a la diestra lo vemos varias veces, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el tema de que un cordero como inmolado, ¿no? Aquí en Apocalipsis 5. El cordero sabemos que es Jesús. Dice que ese cordero tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, es otro, ¿no? O sea, da a entender que es otro. Y aquí ya estamos hablando de que están en el cielo, porque Juan tuvo una visión en el cielo. Ya no estamos hablando de la encarnación. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? Es importante aclarar esto porque también el unicitario va a insistir en que si había una distinción de que Jesús le oraba al Padre y que Jesús hablaba del Padre de una manera distinta a él, es porque Jesús está encarnado y como la encarnación como que separa a Jesús de la divinidad y por eso hay una distinción. Y ellos van a decir, eso no es una distinción de persona, es solamente por el tema de la encarnación. Pero ¿qué pasa cuando el católico le demuestra que aún sin la encarnación, como es aquí, que ya están en el cielo y ya resucitó Jesús, que aún así sigue existiendo una distinción entre Jesús y el Padre, ¿no? Entonces ahí hablamos de esa pluralidad. Otra muy clara, cuando van a martirizar a San Esteban allá en Hechos 7, si se acuerdan que San Esteban vio algo en el cielo, dice que vio a Jesús, ¿no? Dice acá, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y ya estamos hablando de que Jesús ya no estaba encarnado. Entonces, ¿cómo sigue habiendo esa distinción, no? De que Jesús está, ¿se acuerdan, no? De Juan 1:1, el verbo estaba con Dios. Y aquí, ¿qué es lo que ve Esteban? A Jesús con Dios, ¿no? O sea, coincide muy bien el relato de Juan con lo que decimos. Son personas distintas, por eso están separados, ¿no? Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí viene otra vez. Y van a escuchar también, en ese caso, que si hablan de Jesús, de hecho hay una secta que se llama así, los Jesús solo, ¿no? Son unos pentecostales que andan por ahí que dicen que solo existe Jesús y, y nada más que Jesús está manifestado como Hijo, como Padre, como Espíritu Santo. Y acá vemos, por ejemplo, en Juan 16:32, dice, aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo. O sea, Jesús afirma, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces, es falso eso, ¿no? Porque cuando yo digo que Dios es una persona, estoy dando a entender que Dios está solo, por eso dicen los Jesús solo. Pero si Jesús me dice que no es cierto, ¿no? Que Él no está solo, que está acompañado, entonces es porque está con alguien más, con el Padre. Y esto es aquí lo que afirma, ¿no? O sea, es otro versículo donde añade muy bien la distinción que Jesús hace. No estoy solo. Y no más lo dice ahí, lo dice en Juan 8:16 también. Dice, porque no estoy yo solo, sino el que me envió, el Padre. Ah, o sea que hay un enviado y alguien que envía personas distintas. Y aparte, si a Jesús se le otorga el nombre de hijo, es porque primero es hijo y después es enviado. Del mismo modo que tú primero haces una carta y luego la envías, ¿no? Primero tiene que ser carta. No puedes enviar un papel en blanco y decir que es una carta, solo es un papel. No, primero es una carta, la haces, luego la envías. Ah, entonces Jesús primero es el hijo en la eternidad, después es enviado. O sea, primero tiene que haber, hay una preexistencia en Jesús de como hijo en el cielo o sea, el verbo con Dios, ¿no? Es lo que estamos alegando. Entonces, eso es el punto, ¿no? De añadir esa distinción. Dice, yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí.
¿Por qué dice eso Jesús? Porque resulta que en el pueblo judío había una ley que tenía que haber más de una persona dando testimonio para que algo fuera creíble. Y Jesús les pone ese ejemplo. Dice, yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre, otra persona, da testimonio de mí. Entonces el testimonio ya es válido. Entonces pone un ejemplo humano entre personas distintas dando testimonio con un ejemplo divino. ¿Qué está queriendo decir a Dios? Jesús ahí. Pues que el Padre es una persona distinta. Pues ahí es una manera de decirlo, ¿no? Hay otros versículos que no tendrían sentido si Jesús fuera una única persona, ¿no? Dice acá, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro, dice, otro es el que da testimonio de mí, es lo que les vengo diciendo, ¿no? Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Entonces subraya el otro, porque claramente Jesús aquí está diciendo en morado, ¿no? Mi testimonio no es verdadero si solo lo doy yo solo. Tiene que haber otro que dé testimonio de mí. ¿Quién? El Padre. Y hace lo mismo en Juan 8:54 cuando habla de su gloria. Dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Entonces otro tiene que dar también gloria de él para que su gloria valga. Entonces si yo digo Jesús es el Padre, como dicen los unicitarios, ¿qué estoy queriendo decir aquí en el versículo, acá en el Juan 8:54? Que la gloria de Jesús no vale. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo está diciendo. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Tiene que haber otro que me glorifique. ¿Quién? El Padre es el que me glorifica. Así ya tiene sentido, que haya una pluralidad en Dios, ya tiene sentido que su gloria vale y su testimonio vale. Pero si digo que es el mismo, se da su gloria a sí mismo, da testimonio de sí mismo, entonces su testimonio no vale ni su gloria vale. Entonces, es el problema que ellos pues, tienen que enfrentarse, ¿no? Por eso aquí dice aquí en Hebreos 5:5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. ¿Quién más le tuvo que dar gloria? El Padre, ¿no? Por eso acá en Juan 17:5 dice esto, ahora pues glorifícame tú, le dice al Padre, para que su gloria valga. Tiene que haber alguien más aparte de Jesús, ¿no? Y miren, nada más para acabar, eh, les iba a dar ahorita otra evidencia, por ejemplo en la Didache, ¿no? Que es un documento del siglo primero que no está en la Biblia, pero es una evidencia arqueológica histórica donde se habla de la Trinidad, ¿no? Dice, echa 3 veces agua sobre la cabeza, así bautizamos nosotros trinitariamente, porque existe Dios Trino. Entonces, eso era lo que hacían los primeros cristianos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad existe desde el siglo primero y no es cierto eso que se la inventaron después. Y mira, yo les quiero mostrar, antes para acabar, eh, este ejemplo de cómo varias personas pueden ser una, porque eso es lo que es difícil de creer de este misterio, que al final es un misterio. Y nosotros tenemos otro ejemplo de otro misterio que también habla de una pluralidad en una sola carne, en este caso es el matrimonio. Dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre y la mujer se unen y son uno solo. Y ese misterio sí lo aceptan y sí lo comprenden, ¿no? Pero no pueden aceptar que 3 personas sean un solo Dios. O sea, es como lo irónico de esto, ¿no? O sea, tanto alegan que no pueden ser varios uno, que porque Dios es uno, ¿no? Entonces, ¿por qué si creen, no? Que en el matrimonio hay una sola carne, en 2 personas. Entonces, hay constancia en la Biblia de que sí es cierto eso, que una sola naturaleza, que es la carne, puede haber más de una persona. Ejemplo, el matrimonio. Por eso San Pablo aquí dice, los dos serán una sola carne, ¿no? Por eso dice que no te puedes meter, dice aquí con una ramera. Dice, ¿quieres hacer un cuerpo con ella? Porque se dice, los dos serán una sola carne. Eh, Ahí en Mateo 19:5 lo vuelve a repetir Jesús, retoma eso que se dijo en el Génesis, así que no son ya más, dice que no son no son uno solo, bueno, no son dos, ¿no? Más bien, serán una sola carne. Entonces aquí San Pablo, en Efesios 5:29, él retoma el ejemplo del matrimonio y dice que así es Cristo con su iglesia. Cristo es el exnovio o el esposo y la iglesia es su esposa. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces aquí dice, grande es este misterio. O sea, para San Pablo es un misterio que dos sean uno. Ahora entienden por qué la Trinidad también decimos que es un misterio. Y se los digo, ¿saben también por qué? Porque muchas veces cuando el católico dice, es que es un misterio, es difícil comprender que 3 sean uno, el pentecostal o el unicitario dice, ay, es que ustedes ponen ese pretexto, se lo sacan de la manga para decir, como no saben explicar que 3 sean uno, ustedes se sacan de la manga que es un misterio y con eso ya quieren evadir todo, ¿no? No, es que no viene sacado de la manga, es que San Pablo ya lo dice, que hay un misterio de que 2 sean 1. Entonces es muy lógico y muy plausible porque el trinitario también sostiene que es un misterio, porque no tendría sentido también nuestra religión si no hay misterios, no hay sobrenaturalidad. O sea, es comprensible todo eso, ¿no? Y también San Pablo ya enseñaba, todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces, fíjense cómo ya está hablando de una unidad y en esa unidad hay distintas personas. Lo pongo de ejemplo que aquí San Pablo se refiere a la iglesia, ¿no?
cuando todos somos bautizados y pasamos a formar un solo cuerpo. Lo dice aquí también en Corintios 12:12, la primera carta, dice, siendo muchos, son un solo cuerpo. Entonces no es ilógico, no está muy loco decir eso, porque ya Dios, por así decirlo, está acostumbrado a eso, a que haya una unidad y que en esa unidad haya distintas personas. Por eso, aquí es un ejemplo muy claro, y creo que con esto finalizo porque ya se nos fue el tiempo, de por qué Jesús hablaba, ¿no? O ejemplo de quién quería que seamos uno solo. Porque pareciera que está separado, ¿no? La iglesia es un solo cuerpo con diferentes miembros, pero Jesús es uno solo con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero aquí en este versículo que les voy a mostrar, Jesús unifica las dos cosas, que todos sean uno, de la misma manera o ejemplo de quién, de que tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, si hay una unidad en distintas personas en la iglesia, yo puedo creer que hay una unidad en Dios, pero con distintas personas, que son tres. Por eso aquí dice, ¿no? Cuando está orando en Getsemaní, dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que dice, todos sean uno. Entonces pensamos directamente en la iglesia, ¿no? ¿A ejemplo de quién? Como tu Padre en mí y yo en ti, somos uno, ¿no? Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, miren, aquí si decimos es que el Padre es Jesús, bueno, entonces yo diría que pues yo soy el Papa Francisco también, porque al final formamos parte del mismo cuerpo y no, eso, o sea, eso es ridículo, no es ilógico. Pero aquí Jesús lo que me está diciendo es que los miembros de la iglesia, el Papa Francisco, los obispos, todos somos uno, aunque seamos distintas personas, a ejemplo de la Trinidad, es lo que está diciendo. Por eso dice aquí, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. ¿A ejemplo de quién? Así como nosotros somos uno, ¿no? Digo, con esto creo que cierro. Eh, aún valdría la pena a lo mejor hablar después, que lo tenía contemplado, pero ya no me dio tiempo, hablar de el Espíritu Santo, ¿no? Para también demostrarlo en la Biblia, pues cómo está incluido como una persona distinta, también es divino. Porque miren, hay veces que son bien rigurosos los protestantes con nosotros en decirnos, es que ustedes no son bíblicos, en la Biblia no está el bautismo de niños, en la Biblia no está no sé qué doctrina, cuál doctrina. Y miren, siendo honestos, si nosotros nos ponemos así de rigurosos como ellos, nosotros también podríamos caer en creer que el Espíritu Santo no es Dios, porque no hay un versículo explícito que diga, ¿no? Así como nos dicen a nosotros, no hay un versículo explícito que Jesús diga, bauticen niños, tampoco hay un versículo explícito que diga, el Espíritu Santo es Dios. O sea, no lo hay. Entonces, ellos aún así creen en eso, porque lo llegan deduciendo, ¿no? A raíz de otros versículos les dan luz para entender otras doctrinas. Del mismo modo hacemos nosotros. Aquí el punto es que a nosotros no nos dejan hacerlo, ¿no? O sea, con nosotros sí son muy rigurosos en algunas doctrinas y en algunas otras ellos no son así de rigurosos en lo que enseñan, ¿no? Yo por eso, o sea, he notado, ¿no? Que muchos apologistas sacan a luz esto, ¿no? Cuando dicen que hablamos de el espíritu, de doctrinas en las cuales nos exigen versículos explícitos, pero también ellos creen doctrinas donde no están explícitamente en la Biblia, ¿no? La mayoría somos trinitarios y la verdad es que Jesús jamás dijo, a ver, miren, ¿saben qué? Yo soy una de las personas de la Trinidad, o somos tres, jamás lo dijo así Cristo, pero yo aquí les mostré un caso acumulativo en donde es muy plausible creer eso. Y el modelo trinitario encaja perfectamente bien cuando Jesús hace una distinción entre el Padre y Él, antes de la encarnación, durante la encarnación y después de la encarnación. Siempre hay tres, ¿no? O siempre hay más de uno en Dios. Entonces, eso, eh, pues yo creo que coincide y creo que quedó claro el por qué ustedes, bueno, nosotros, los católicos, tenemos ese fundamento de creer en un Dios plural. Entonces, miren, sí, Dios se reveló siempre como uno, pero jamás dijo soy una persona, dijo hay una unidad. Y después del Nuevo Testamento nos revela que hay en esa unidad, ¿no? Hay una pluralidad de personas. Y es eso nada más. Si tú te niegas a esa verdad, entonces no estás alcanzando, no estás queriendo ver la plenitud que el mismo Cristo te quiere mostrar. Entonces de ahí la importancia de eso. Entonces por eso también en Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Imagínense, para un unicitario sería tanto amó Dios al mundo que se entregó a sí mismo, porque como es la misma persona Jesús, ¿dónde hay más amor? ¿En entregar a tu hijo o en entregarte a ti mismo? ¿A quién amas más? ¿A ti mismo o a tu hijo? A tu hijo, ¿no? Por eso es un ejemplo, Juan 3:16, a lo que hizo Abraham con Isaac. Entregó a su hijo. Tanto amó Abraham a Dios que entregó a Isaac. ¿Ven? Por eso el paralelismo y por eso la lógica de que haya pluralidad. Entonces, si Dios ama mucho, pues entrega a su hijo más que a él mismo. Entonces, por eso, de ahí ese paralelismo. Bueno, eso sería todo. Perfecto. Muy bien. Yo creo que
fal- faltaron muchas citas, ¿no? Que viéramos, pero pues el tiempo ya nos ganó. Y lo del Espíritu Y Santo que dijo Diego. sí, ¿no? Y Faltó hablar. muchísimas citas. Yo vi que ahí te saltaste, ¿no? La presentación la tienes Sí. demasiado completa, pero bueno, ya ahorita, ya con el tiempo que tenemos, y yo no sé si alguien quiere agregar algo, compartirnos algo para ya retirarnos y, bueno, darle gracias a Dios primero que nada y gracias a Diego, ¿no? Porque muy interesante cómo nos expuso este tema. Adelante, alguien que quiera aportar algo, compartir. Bueno, la verdad es muy complejo eh, lo que estuvimos viendo. Yo no he tenido la experiencia de que me debatan acerca de la Trinidad, pero pues aquí ya nos están hablando precisamente de todo lo que hablan los hermanos separados y la situación es esa, como no estamos preparados o no estoy preparado, ahí podemos tambalear. Esta clase yo creo que eh, yo pienso que tiene mucho jugo, mucha información que sacar y que tal vez pudiera ser en dos clases porque faltó de ver lo de qué es el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, yo la clase pasada hablabas del arrianismo. Ujú. Y yo dije, yo no sé qué es eso, ¿no? Entonces dije, no, me puse a investigar, ¿no? Eh, que habla sobre, es una doctrina cristológica atribuida al presbítero Alejandrino Arrio, Ujú. y de ahí viene el arrianismo. Ujú. Y aquí dice que sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios procedente del Padre, Ujú. pero no eterno, sino engendrado en el tiempo. O sea, es lo que ellos creen. Esto está en Juan 14:28. Ujú. Eh, Realmente es muy importante eh, sobre todo yo, ¿no? Que no, me falta mucho por aprender. Palabras que hablas, Diego, y qué bueno, o también el Rigo o Areli, yo las apunto y empiezo a investigar para poderle dar para que yo pueda entender mejor. Y pues estuvo excelente la presentación. Muchas gracias. Ese es mi Gracias. comentario. Sí, quiero agregar algo nada más. Cuando, sobre todo los testigos de Jehová que son muy activos para evangelizar en la calle, normalmente a veces empiezan por esa doctrina, ¿no? Una manera de meterte desconfianza en tu religión, en el catolicismo, es que te digan esto, empiezan hablando de la Trinidad. Dicen, es que es un invento porque solamente hay un Dios, ¿no? O sea, ya esa afirmación ya tiene una presuposición, como dándote a entender, no hay tres dioses. Y eso es falso, no enseña eso la Iglesia Católica, ¿no? Los trinitarios no enseñamos eso, que hay tres dioses. Un Dios en tres personas, eso es diferente. Entonces, y empiezan a decirte, es que en los paganos creían en tres dioses, como los egipcios tenían su triada, también los hindúes tienen sus tres dioses, y como la iglesia se corrompió con Constantino o con no sé quién, empezó a adquirir costumbres paganas y por eso ustedes repiten los tres dioses, o es una influencia pagana, ¿no? Y eso es falso porque esas religiones se hablan de tres dioses, pero nosotros no hablamos de tres dioses. Es que es muy distinto una trinidad a una triada, ¿no? De dioses. Entonces, ellos sí hablan de tres dioses, pero nosotros hablamos de uno en tres personas. Nada más, o sea, quiero agregar eso porque pues, a veces empiezan por eso, ¿no? Por ahí, a atacar eso y nada más aclarar eso, que nosotros no creemos en eso. No, es una mala analogía, es una falsa analogía eso, ¿no? Compararnos a los paganos con nosotros, con los trinitarios. Yo solo quería decir que, bueno, esto de la Santísima Trinidad, desde que fuimos a catecismo, todos, todas, nos enseñaron y nos decían así que nos decían, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios en una sola persona. Eso es lo que nos enseñaban en el catecismo, por lo menos a mí, pues. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, es una sola persona y es un misterio. O Tres sea, personas.
por más que leamos y leamos, pues bueno, no vamos a poder entender este misterio. Simple y sencillamente, creer en Dios, creer que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, no, es fe, pues, es creer, pues, en la Santísima Trinidad. Ahora, decimos, Jesucristo es Dios, sí es Dios. El Espíritu Santo es Dios, sí es Dios. El Padre es Dios, sí es Dios. Cada uno tiene una función, como ya nos lo habían comentado Diego, ¿no? Cada uno. Y bueno, sabemos que el Padre es el creador, lo vimos desde en un principio en la creación, Él es el creador. El Hijo es el redentor y el Espíritu Santo es el santificador. Sí, entonces nada más quería compartirles a grandes rasgos eso. Y bueno, sí nos toca a cada uno de nosotros, a cada una, investigar más, ponernos a leer más y todo, bueno, lo vamos a encontrar, pues que está ahí sustentado en las Sagradas Escrituras. Y también, pues, en la doctrina, ¿verdad? En los escritos también de nuestra iglesia, de los documentos que hay. Ahí también lo vamos a encontrar para iluminarnos más, ilustrarnos más en el catecismo de la iglesia, de nuestra iglesia católica, para seguir aprendiendo todavía más, ¿no? Muy bien. Sí, me permiten nada más, si tengo la oportunidad de poder recomendarle a Isabel que, bueno, el arrianismo fue una herejía que estuvo muy fuerte en la Iglesia Católica, incluso obispos también creían en eso, pero fue combatida por un obispo que ahorita se me fue el nombre, que fue un padre de la Iglesia muy importante. Creo que es San Atanasio, no me acuerdo bien. Sí, Pero si me permiten, recomendarle que viera algún video del padre Javier Olivera Rabasi, y él habla justamente sobre el arrianismo en un video así, no muy largo, para que pueda entender un poquito mejor sobre esa herejía, porque fue una herejía. Bueno, yo creo que había algo. Ajá, sí fue Atanasio, el que fue un representante trinitario en ese tiempo, porque aparte abarcó muchos años el arrianismo. Llegó un momento en la iglesia en el que los arrianos eran la mayoría, había más arrianos que trinitarios. Entonces, yo por eso, cuando dicen, no, es que los tiempos son, en la iglesia estamos en malos tiempos, pues yo siempre me acuerdo del arrianismo y digo, no es cierto, o sea, no estamos en tan malos tiempos. O sea, imagínense que llega un punto en el que los protestantes sean más que los católicos, por mucho. Así estuvo la iglesia en ese tiempo, arrianos eran más, estaban más personas las que estaban en el error. Y aún así, como Cristo están, las promesas de Cristo están en la iglesia católica, por eso la iglesia católica perduró y el arrianismo desapareció, hasta que volvieron los testigos de Jehová, ¿no? A revivir las herejías. Pero fíjense cómo aún siendo tan grandes y numerosos, terminó esa herejía, ¿no? Con el tiempo. Y qué curioso que San Atanasio, quien es que combatió las herejías, ¿no? Es el mismo que hace o que es comisionado por Dámaso I para hacer el canon de la Biblia, ¿no? El Nuevo Testamento, los 27 libros. Entonces, cuando a veces los unicitarios atacan a San Atanasio, porque dicen, es que ustedes creen en el credo de San Atanasio que habla de la Trinidad y parten de esa idea para tratar de encajar su Trinidad en la Biblia. Bueno, si van a atacar a San Atanasio y va a ser un mentiroso, pues tampoco carguen la Biblia, ¿no? Porque él propuso los 27 libros y él fue comisionado por Dámaso I. Entonces ahí se están dando un tiro en el pie, ¿no? No pueden hablar tan mal de San Atanasio porque ese mismo que estableció ese canon, ayudó a establecer el canon, es el que están atacando y ahora tachando de mentiroso, ¿no? Nada más. Muy bien. Disculpa, ¿cómo dices que se llama? ¿Javier qué? Olivera Se llama, Rabasi. bueno, el padre que habla sobre el arrianismo se llama Javier Olivera Rabasi. De hecho, tiene un canal en YouTube que se llama Que no te la cuenten. Y justamente habla sobre este tipo de cosas. Y bueno, sí vale la pena escucharlo. Claro, sí, muchas gracias. Muy bien, entonces Ok. vámonos retirando y pues muchas gracias, Diego. Gracias a todos por estar aquí para conocer un poco más a Dios y su palabra. Entonces vamos a hacer la oración ya para retirarnos, ¿sí? Sí, invocando a la Santísima Trinidad, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Dios, por esta noche, por esta enseñanza en que hemos recibido. Gracias por tu Espíritu Santo
que nos ilumina, que nos fortalece y que nos ayuda a aclarar tantas dudas en nuestra mente, en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que ayudes a cada uno de nosotros, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, para que tú sigas participando, para que tú sigas estando siempre con nosotros, que nosotros te dejemos entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, para que podamos seguir aprendiendo más de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes para que podamos compartir todo esto con nuestros hermanos, podamos ayudarlos. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has regalado durante este día. Pedimos tu bendición para esta noche, para cada uno de nuestras familias, para cada uno que se encuentra pues en las calles, que se encuentran fuera de casa, para que tú los protejas y nos ayudes a todos. Te decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Terminamos y nos Eh, vemos en la próxima sesión. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias a Muchas todos. Gracias por gracias. su Quería decir tiempo. algo, Gracias, Diego. gracias. Gracias Diego, a Diego, ¿Diego, muy ibas buena a decir algo, presentación. Diego?